¿qué les parece si vamos al libro de Apocalipsis? Sí, vamos a abrir el capítulo 2 y hoy vamos a estudiar un poco acerca de la iglesia de Éfeso, una iglesia relevante, importante en la Biblia, ¿verdad? Hay una carta de Pablo completa para esta iglesia. Sabemos que hay un pastor llamado Timoteo también, ¿verdad? Que siendo joven, él viene a pastorear esta iglesia y Pablo le aconseja, ¿verdad? Probablemente él incluso todavía siendo soltero, siendo muy joven, empieza a pastorear en Éfeso, ¿sí? Y esta carta, si ustedes han visto estos mensajes, el capítulo 2 comienza con el mensaje de las 7 iglesias, ¿verdad? Y empieza a hablar de diferentes iglesias de Asia Menor, de lo que hoy es Turquía. Y estas iglesias muy probablemente fueron fundadas por Pablo. Pablo trabajó en esta área, ¿verdad? Probablemente su tercer viaje misionero. Pablo es muy probable que haya fundado esta iglesia, ¿sí? Sin embargo, la carta no la escribe Pablo, la carta la viene a escribir Juan, ¿verdad? Esta carta de Apocalipsis. ¿Cuál Juan? ¿Juan el Bautista? No, no es Juan el Bautista. ¿Juan el Apóstol? Puede ser o puede ser algún otro Juan, ¿verdad? Pero es un Juan quien escribe esta carta, ¿verdad? De Apocalipsis y quien escribe este mensaje a la iglesia de Éfeso. Entonces quiero hablarte acerca de este mensaje porque Jesús, quien inspira a Juan para escribir la carta de Éfeso, habla de las cosas buenas que hace la iglesia, pero también les llama la atención en unas cosas que han dejado de hacer, ¿verdad? Y que deberían de estar pendientes. Y quisiera que pudiéramos hablar de esto nosotros y verlo a nuestra vida, ¿verdad? Y cómo poder aplicarlo. Entonces, ¿qué te parece si vamos a Apocalipsis capítulo 2? ¿Lo tiene conmigo? Y yo tengo la versión Peshita, pero usted si tiene la Reina Valera o alguna otra, vamos a ir verso por verso. Versículo 1 dice, escribe al mensajero de la iglesia que está, ¿en dónde? En Éfeso, ¿verdad? Esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro, ¿verdad? Este es el primer versículo de Apocalipsis 2 y comienza presentando a quién es el que envía la carta y también hacia quién está dirigida, ¿verdad? La carta. Y esto nos dice primeramente, escribe a quién, en su versión seguramente dice al ángel de la iglesia, al mensajero de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿Verdad? Si nos ponemos a pensar, porque si no estudiamos bien esto, podemos pensar que cada iglesia, ¿verdad? Tiene su propio ángel, ¿verdad? Que Dios le envió un ángel a cada iglesia. Pero el ángel de la iglesia, en este verso, no es otro que el obispo o pastor o el encargado de la congregación. Esta carta primeramente va dirigida a la cabeza de esa iglesia local, que es el anciano o el obispo o el pastor que está a cargo de la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo primero que podemos ver, pero también se dirige al liderazgo, a los ancianos, a los diáconos, a los sabios de la iglesia. La carta viene desde arriba. Primero para el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia, el obispo, y después recae sobre el liderazgo, sobre las columnas, sobre los ancianos, y después a toda la congregación. ¿Y esto qué nos dice? Primero nos está hablando de una rendición de cuentas. Dios al primero que busca es a los que están en encargo de Dios. Es decir, los que tienen llamado de Dios, los que tienen algo que hacer de parte de Dios, los que tienen un liderazgo en la iglesia, los que tienen un llamado de Dios para servir en la iglesia y por supuesto el pastor de la iglesia. Primeramente, Dios pide cuentas a los que están llamados por Dios, a los que tienen algo que ver con Él, ¿verdad? No solamente a los que van y se sientan, sino también a los que primeramente llegan a formar, llegan a servir, llegan a ser. En toda congregación, en toda iglesia, pueden pasar cosas negativas, ¿verdad? En toda iglesia puede pasar algo. Puede pasar alguna inmoralidad. Nadie en ninguna iglesia está exenta de que alguien haga algo equivocado. Mira, por ejemplo, imagínate que tu casa
tú estás cocinando chile, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando cocinas chile en el sartén? Empieza la tosedera, ¿verdad? Pero esa tos no significa que estás enfermo. Tosiste. Se espera que dejes de toser. En una congregación puede pasar que alguien haga algo incorrecto una vez, ¿verdad? Pero si el cuerpo está sano, esa tos va a dejar de ser, es decir, se va a solucionar. Pero cuando esa tos se vuelve un síntoma y alrededor de la iglesia empiezas a ver las mismas situaciones, entonces llega Dios a llamar la atención, primero del que está a la cabeza y luego de los que son líderes, ¿verdad? Responsables de una congregación. No es sobre el nuevo, primeramente es sobre el que conoce la verdad, es sobre el que es experto en la verdad, es sobre aquellos, ¿verdad?, que están llamados por Dios a servir y a trabajar. Así que Dios comienza la carta, aunque la van a leer a todos los cristianos. Primeramente, ¿verdad?, es para llamar la atención del obispo, del pastor y de su liderazgo, de sus ancianos, ¿verdad? Todos los que somos maestros, ¿verdad?, y los que conocemos de Dios, por aquello que enseñamos, hemos de rendir cuentas. Dice la Biblia en 1 de Timoteo, si alguien enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de Cristo y a la doctrina conforme a la piedad, ese está envanecido, nada sabe y delira, ¿verdad?, acerca de cuestiones y contiendas de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Es decir, somos responsables de lo que se enseña en el cuerpo. Somos responsables de... Hay mantas para que pinten, ¿verdad? Y se llegaron todos los cholos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un joven puede juntarse por lo que le gusta, y eso está bien, pero si no hay una dirección, una enseñanza, entonces no sirve de tanto, ¿verdad? Somos responsables por lo que predicamos y somos responsables por lo que enseñamos. Yo por ustedes y ustedes por sus hogares y por los más débiles de la iglesia. ¿Verdad? Cuando pensamos en la gente nueva o pensamos en la gente que a nuestro ver no sabe tanto, es nuestra responsabilidad, ¿sí?, dar una buena enseñanza para ellos. ¿Sí? Somos responsables de eso. Vamos a rendir cuentas, amados, por lo que enseñamos. Pero también vamos a rendir cuentas por el trato que le damos a las ovejas. Primera de Pedro dice, pastoread el rebaño de Dios entre ustedes. ¿Y cómo lo pastoreamos? Velen por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. No por avaricia, sino con un deseo sincero. Debemos de rendir cuentas por el trato que le damos a las personas. Nosotros podemos decir, aquí somos los reyes, ¿verdad?, de la sana doctrina, ¿verdad? Pero de nada sirve la sana doctrina si luego a la gente nos la pasamos castigándola. Si nos la pasamos maltratándola. Somos responsables por lo que enseñamos, pero somos responsables también por cómo tratamos a las ovejas. Los padres están llamados a educar a sus hijos, pero a educarlos en amor. Es decir, va a venir la corrección, pero tiene que venir también el amor, ¿verdad? No es solamente el castigo. Entonces, hemos de rendir cuentas, pero también vamos a rendir cuentas por nuestras intenciones y por nuestro comportamiento. Dice 1 de Timoteo, si alguien aspira a algún cargo en la iglesia, desea una buena obra, pero debe ser irreprochable, debe ser marido, ¿verdad? Un buen marido debe ser sobrio, prudente, hospitalario, apto para enseñar. Entonces, mis intenciones y mis comportamientos también son juzgados. Yo puedo, ¿verdad?, venir estudiado y predicar una cosa muy buena, pero si en mi comportamiento yo hago otra, entonces también voy a rendir cuentas por la confusión que voy a provocar en las personas. El mensaje a la iglesia de Éfeso recae primero sobre el ángel y el liderazgo de la iglesia, porque Cristo está viendo una necesidad en esa congregación. Pero comienza desde arriba, porque cuando hay síntomas del cuerpo que no está bien administrado, ¿verdad? Y entonces es necesario que Cristo intervenga, ¿sí?, por su iglesia. Lo que Dios quiere comunicar, primeramente va a recaer sobre los responsables. Tú eres el responsable de tu hogar si tienes a Jesús, ¿verdad? Y los tuyos no lo tienen. Tú eres responsable de guiar, eres responsable de enseñar, eres responsable de cuidar tu trato, tu enseñanza y tu
comportamiento, ¿verdad?, van a ser juzgados por el Señor. Y luego también en ese primer versículo, primero nos dice a quién se le envía, pero luego nos dice quién está enviando la carta. Esto dice quién: el Todopoderoso, Jesucristo, es el emisor. El primer versículo de este capítulo es como la parte frontal del sobre cuando entregas una carta. Remitente, ¿verdad? Y a quién se dirige, quién le envía y quién es el destinatario. Ya se nos dijo a quién se le envía y ahora se nos dice quién la está enviando, ¿verdad? No dice Juan la escribe inspirado por su propia mente, sino que el Todopoderoso tiene este mensaje para la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Es Cristo. Y luego se presenta, pero ¿quién es ese Cristo? ¿Nada más es el Todopoderoso? Él dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Las 7 estrellas son las 7 iglesias de este mensaje, porque hay 7 iglesias a las que se le escribe en Apocalipsis 2 y 3. Son 7 iglesias, cada iglesia es una estrella. Pero no nada más eso, sino que dice que las tiene ¿dónde? En su diestra, en su derecha. Pero no solo que están, sino que la idea en el original es que las tiene en su mano derecha. Las iglesias del Señor están sujetadas a la mano de Cristo. Entonces, ¿eso qué significa? Que Él las procura, que Él vela por ellas y que Él decide sobre ellas. El destino de las iglesias, también de las iglesias locales, están sobre la mano del Señor. Él tiene crateo, ¿verdad? Echar mano, agarrar las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso está en la mano de Cristo, sí, igual que nuestra iglesia. Y las tiene en su diestra, en su mano derecha. No están paradas, no son 7 estrellas al lado, paradas, haciendo lo que quieren, sino que están sujetadas en su mano, ¿verdad? Esto nos habla de quién es el responsable principal, ¿sí? De quién es el importante. Las iglesias no andan por donde quieren. Las estrellas, que realmente habla de los obispos, ¿verdad? Los encargados, los ángeles, están en su mano. No vamos a donde queremos, no hacemos lo que queremos, sino que seguimos las órdenes de Cristo Jesús. Cuando una iglesia se olvida de Dios y empieza, ¿verdad?, a inventarse sus propias locuras, entonces dejan la verdadera fe. Estas no están a la mano de Dios bien sujetadas. Y luego dice Jesús en el primer versículo: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y ahora sí, los candeleros de oro son las iglesias. Y Jesús anda en medio de ellas, ¿verdad? Es decir, aquí está, si lo puedes ver en este plano, aquí están los 7 candeleros, ¿verdad? Y Jesús anda en medio, es decir, los estoy vigilando, los estoy procurando, estoy viendo qué están haciendo y sus obispos están en mi mano derecha. Si yo soy responsable y veo todo lo que ustedes hacen. Yo sé qué iglesia, porque 7 iglesias hacen diferentes cosas, ¿verdad? Yo sé quién está jugando a la iglesia, yo sé quién está en pecado, yo sé quién está sirviéndome fielmente, yo sé en qué situación está cada iglesia, ¿verdad? De las que les voy a dar este mensaje. El emisor es Cristo, pero toda la iglesia ha de ser juzgada por Él. Ahora, ¿qué nos dice el verso 2? Porque esta carta va a comenzar con una alabanza a la iglesia. Primero te digo lo que estás bien, para luego decirte en qué te estás equivocando, ¿verdad? Verso 2, yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, ¿verdad? Que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado como falsos. Después de presentarse viene la alabanza. Vamos a hablar de lo que la iglesia de Éfeso hace bien. ¿Sí? Una felicitación por las cosas buenas. Primero les dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. La primera característica buena de la iglesia de Éfeso es que es una iglesia que se esfuerza. Es una iglesia trabajadora, es una iglesia esforzada.
Las obras como creyentes, porque abrazamos la gracia de Dios, muchas veces las vemos como algo menor, porque nos excusamos en la salvación por gracia para menospreciar las obras, ¿verdad? Pero lo cierto es que aunque las obras no me van a salvar, las obras son la respuesta de la salvación que yo digo que tengo. Si yo soy creyente, ¿verdad? Si yo tengo a Jesús, estas obras van a nacer de mí porque Cristo las hará nacer, ¿verdad? Cuando vemos un hermano que decimos, hace 3 años era un hombre de oración, era un hombre que estaba en fuego en la presencia de Dios, ¿verdad? Y hoy lo vemos apagado, hasta enojado, va a la iglesia pero anda hasta enojado con Dios, ¿verdad? Pensamos que a lo mejor el hermano está desanimado, decimos, no, un retiro y se le pasa, ¿verdad? O nada más que cambie de iglesia. Pero lo cierto es que en ocasiones caemos en el riesgo de que perdamos el gozo de servir al Señor. Perdamos el gozo de la presencia de Dios. Perdamos el gozo de asistir a la congregación, de orar, el gozo de alabar, el gozo de hacer para el Señor lo que nos ha llamado a hacer. Tenemos un llamado de Dios. La pregunta es si lo estamos realizando y si lo estamos realizando con gozo. El gozo de obrar para su gloria es una respuesta a la gratitud que tengo por la salvación que se me dio y que yo no merecía. Dios, lo primero que resalta de la iglesia de Éfeso es su trabajo. ¿Tú crees que Dios no ve tu trabajo? ¿Tú crees que Dios no ve el esfuerzo, verdad? Hay gente que a veces sirve y dice, pues parece que no pasa nada, ¿verdad? Parece que estoy olvidado, nadie me ve, nadie sabe lo que estoy esforzándome. Dios está viendo tu trabajo, ¿verdad? No es un trabajo. Tú no esperes que los hombres reconozcan tu trabajo. El reconocimiento puede venir o puede nunca venir. Aquí estamos viendo un Juan que escribió una carta, no sabemos qué Juan era. Nadie se pone de acuerdo si era el apóstol o era otro Juan. Pero es una de las cartas más importantes que vamos a ver en el Nuevo Testamento. No esperes el reconocimiento del hombre, pero ten por seguro que Dios nota el esfuerzo. Dios nota tu trabajo. Dios nota, ¿verdad? Cuando tú pones tu corazón en la obra del Señor y te esfuerzas por ella. Entonces Dios reconoce la obra de Efesios, de la iglesia de Éfeso. Reconoce que ellos están trabajando. Dios va a notar las obras que hacemos, va a notar las obras buenas y malas y las que dejamos de hacer. Filipenses 2 nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, si yo soy cristiano, Dios ya puso en mí el querer como el hacer. Solamente tengo que decidirme a querer y hacer, ¿verdad? Lo que Dios ha de notar en nosotros. ¿Cómo te ocupas de tu salvación? ¿Qué obras hay en tu vida, verdad, que se producen en tu corazón? ¿Qué Dios está levantando? El cristiano comienza a perder su brújula cuando deja de hacer. Tú lo has visto incluso en muchos hombres, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un hombre de unos 35, 40 años, que se supone a esa edad uno espera tener trabajo, qué pasa cuando se acaba el trabajo? O cuando lo corren, o cuando cierra la empresa, ¿verdad? Anda que no encuentra propósito, ¿verdad? Es más, esos hombres en la casa se vuelven insoportables, nadie los aguanta. Porque levantan a los hijos, quieren ver que todos hagan todo, porque se siente desesperado. Porque no tiene un propósito. Hasta que encuentra otro trabajo, vuelve su propósito y entonces todo comienza a caminar normalmente. Y el creyente tiene un llamado. Y mientras tú estés fuera del camino, no del camino del Señor, del camino de tu llamado, vas a andar como perdido, como diciendo, ¿dónde estoy, verdad? Porque no son las obras que Dios está produciendo en mí las mismas que yo estoy haciendo. Cuando tú abandonas lo que Dios te ha dado a hacer, puedes perder propósito en tu vida y desorientación. Ahora, en este pasaje, ¿qué significa la palabra obras? En el original, la palabra obras, ¿verdad?
es ergón, ahí en Apocalipsis 2:2. Y ergón significa laborar, accionar, hacer lo que tengo que hacer. Dios vio que los efesios hacían lo que tenían que hacer. ¿Con quién? Con los pobres, con mis hermanos en la fe, ¿verdad? Predicando, orando unos por otros, sirviendo en la iglesia, ayudando al débil. Trabajo, que la palabra de trabajo es copos, pero el trabajo que se nos está hablando aquí, copos, no es un trabajo cualquiera, sino que es un trabajo pesado. La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba arduamente. Sí, era una iglesia, esa iglesia que se metía en los barrios más peligrosos, ¿verdad? Y pobres a levantar a la sociedad. Era esa iglesia que iba con la gente de la peor reputación, ¿verdad? A predicarles el evangelio. Era el trabajo arduo, ¿verdad? El trabajo pesado, el que hacía la iglesia de Éfeso. Es un trabajo físicamente, mentalmente fatigoso. No siempre es fácil cuando vamos a misiones. Si cuando hacemos cosas, si has tenido la experiencia de ir a un viaje misionero, hay trabajos que son pesados, hay arduos trabajos. Y esto es lo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso trabajaba arduamente en la obra del Señor. Iban y le predicaban, ¿verdad?, a las personas más desafortunadas. Iban y hacían los trabajos más difíciles, los que nadie quiere hacer. Hemos hablado de esto, en la antigua Roma era legal dejar los bebés botados en la calle. Los primeros 2 años, me parece, hasta que entonces, porque después de 2 años eran considerados ciudadanos de Roma. Antes de eso no eran personas. Entonces podías dejarlo botado. ¿Y qué hacían los creyentes? Recoger al bebé, ¿verdad? Y entonces empezar a mantener niños. Es el trabajo pesado. Sí, que otro no quiso hacer y alguien más tomaba esa responsabilidad. Esto hacía la iglesia de Éfeso. Nuestro concepto de servir en una iglesia norteamericana en 2025 es lo que hacemos dentro del templo y eso está bien, eso es servicio. Pero el servicio del que está hablando acá es el servicio que se hace fuera del templo con los perdidos. Sí, es el servicio que fatiga en el exterior, ¿verdad? Y luego también resalta su paciencia. Tienen arduo trabajo y paciencia. Hupomone, que significa una resistencia alegre. Los efesios alegremente resistían todo lo que venía, ¿verdad?, en el imperio. Porque ¿qué había en Roma? Persecución, primero de los judíos y después de los emperadores. Pero la iglesia de Éfeso era paciente. Alegremente soportaba, ¿verdad?, su fe, se mantenían en su fe. Los cristianos, hubo ciertos emperadores que solo por ser cristiano tú podías acabar en la cárcel, ¿verdad? O incluso podías acabar muerto. Bastaba con que le cayeras mal al vecino para que fuera y dijera, este es cristiano, ¿verdad? Llegaban por ti, te llevaban delante del procurador y te decían, ¿verdad? Puedes adorar a nuestros dioses y al emperador y te dejamos ir. Pero al no hacerlo, por ser creyente, entonces se te llevaba a la cárcel. Esa era la paciencia de los efesios. Vamos a resistir hasta que cambien las leyes. Vamos a aguantar alegremente en el Señor sin dejar de congregarnos hasta que Dios cambie la situación. Así era la paciencia de ellos. Y Dios resalta eso. ¿Con quién más tengo que tener paciencia? Con mis hermanos en la fe, por ejemplo, los que tienen menos madurez que yo. Va a haber cristianos con menos madurez que tú y te va a tocar ser paciente. Va a haber cristianos con más madurez que tú que te van a querer decir qué hacer. Y vas a tener que ser paciente, ¿verdad? Hay momentos de pruebas en los que vamos a tener que atravesar para nuestro crecimiento y tenemos que aguantar alegremente como lo hacían los efesios. Sí, hay momentos difíciles, hay crisis de salud, financieras, legales, que tú puedes atravesar en tu vida privada. Me decía la pastora la semana pasada, me decía,
¿y cómo está la situación migratoria aquí por todo lo que escucha ahí en México, verdad? Y le digo, pues aquí, Lafkin es como todo tranquilo, es decir, como que no está tan fuerte, ¿sí? Pero no dimensionamos cuántas ciudades hay donde el que sabe que está en cierta situación se arriesga al salir a la calle para ir a la iglesia un domingo, tal vez sin saber si va a regresar a su casa. Ellos están adorando al Señor en los templos sin saber si van a volver. Y entonces, ¿dónde queda nuestra paciencia, verdad, ante la comodidad que tenemos delante de Dios? Ellos trabajaban, los efesios trabajaban, se cansaban y resistían alegremente por la obra de Dios. Una iglesia muy trabajadora. Pero no solamente era una iglesia trabajadora, era una iglesia que tenía discernimiento espiritual. Dice ahí en el versículo, no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los encontraste mentirosos. Una iglesia que sabe y que discierne en el espíritu la verdad de la mentira. ¡Wow! ¿Verdad? Es decir, esta iglesia parece que tiene muchas cosas muy buenas. Los malos. ¿Y quiénes son los malos que nos está hablando aquí la Biblia? Porque a veces pensamos que los malos son los asesinos nada más, son los ladrones nada más. Pero, ¿qué nos dice Jesús acerca de nosotros? Ustedes son la luz de la tierra, ¿verdad? Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? ¿Cuál es el trabajo de la luz? Imagínate que de pronto es de noche, todo el pueblo se apaga la luz, ¿verdad? Un corte eléctrico, pero alguien prende un faro a lo alto. Ese faro nos va a decir dos cosas. Primero, nos alumbra alrededor para ver por dónde vamos. Cuando hay luz, tú puedes saber, estoy caminando en la banqueta, estoy caminando en la calle, ¿verdad? Hay un poste enfrente, pero además la luz te enseña el origen de la luz. Es decir, vas a dónde está el origen de la luz. Cuando nosotros predicamos, cuando hablamos de Jesús, mostramos un camino a las personas para que salgan de la oscuridad. Cuando tú predicas, tú alumbras y le enseñas a la gente, está el camino, ¿verdad? Hacia Cristo, ¿sí? Tú muestras el camino. Pero a veces las personas lo que hacen es, a pesar de ver el camino, prefieren abrazar la oscuridad en la que viven. Tú has visto a estas personas y dices, pero tienes muchos problemas, estás, arruinado, te está yendo mal, sabes que estás equivocado y aún así no quieres buscar a Dios, ¿verdad? A pesar de que tú mismo te sientes mal por tu vida, no buscas al Señor. Esas personas están abrazando la oscuridad. No la quieren. Nos hacemos enemigos de Dios cuando teniendo la luz preferimos el pecado. Cuando teniendo la santidad como una opción para estar bien con el Señor, preferimos el pecado y la maldad, entonces nos hacemos enemigos de Dios. Por eso Juan, ¿verdad? O Cristo más bien, por eso alaba a la iglesia por no soportar a los malos y por probar a los falsos apóstoles. Ustedes no permiten que en su iglesia haya inmoralidad como un síntoma. Ustedes actúan inmediatamente, corrigen, ¿verdad? Enseñan. No permiten que ese síntoma crezca, sino que son personas que no soportan en su iglesia el olor a inmundicia. Ustedes con amor dirigen a las personas a la luz. Muchas veces nos limitamos, ¿verdad? Y hoy con las redes sociales, ¿verdad? De pronto, para que no te cancelen, para que no te quiten el mensaje, ¿verdad? No quieres decir ciertas cosas. Y entonces todos nuestros mensajes se vuelven muy mensajes de buena onda y de échale ganas, ¿verdad? Y todos felices y bien contentos. ¿Y para qué? Para tener gente y para que me vean. El problema es que cuando no buscamos la santidad en la iglesia,
No vamos a aprender a discernir a la gente malintencionada que puede colarse. Acuérdate lo que dice Juan 10. Porque unos, ¿verdad? No son ovejas. No pasan por la puerta. ¿Qué dice la Biblia? Sino que pasan por los muros. Llegan a la iglesia, se quedan en la iglesia, permanecen en la iglesia, pero no tienen buenas intenciones. Nunca pasan por la puerta, que es el Evangelio y que es Jesús. Para pasar por la puerta, que es Jesús, ¿qué forma hay que tener? La forma de Jesús. Si no, no cabemos. Pero si yo paso por los muros y entro al rebaño, entonces soy ladrón. Jesús de ellos habla también, que en la iglesia va a haber ladrones que van a entrar, ¿verdad? Y no van a reconocer la voz de Cristo, aunque van a estar ahí. ¿Y de quién es el trabajo de la iglesia? Ver esas situaciones. Si nosotros abandonamos el mensaje de santidad, si abandonamos el mensaje de salvación, podemos tener personas por años aquí, ¿verdad? Que nunca van a conocer a Cristo, que nunca van a convertirse al Señor. Podemos hacer apología del libertinaje, apología del pecado o de la religiosidad y nunca confrontar con el Evangelio las ideas de este siglo, sino podemos acomodar la Biblia a las ideas de este siglo. Y entonces podemos decir, preferimos que la gente esté aquí, ¿verdad? A que no esté. Pero si está aquí, ¿para qué está? ¿Cuándo entonces Cristo va a entrar en sus vidas? Muchos terminan incluso vacunados contra el Evangelio. Si nosotros damos pequeñas dosis de Evangelio, así son las vacunas. El mismo virus, pero débil, ¿verdad? Hasta que la gente queda inmune. Si nosotros venimos y damos pequeñas dosis de Dios todos los domingos y nunca hay un cambio radical en la persona, algo de dentro que le esté quemando y le diga, tengo que entregarme al Señor, esa persona va a quedar vacunada. Su idea de lo que es la salvación, lo que es la entrega, y ese pasaje donde Jesús mismo nos dice, si me quieres seguir, primero niégate, carga tu cruz, y entonces si ven conmigo, no lo vamos a entender. Y entonces vamos a vacunar a la gente contra la fe. No les vamos a dar, ¿verdad?, ese cambio. Yo recuerdo mucho cuando era joven y de pronto hacían estos retiros de jóvenes. Nos juntábamos 500 jóvenes en las quintas, ¿verdad? Y adorábamos. Y lo primero que notabas cuando regresabas, y ahí tú te dabas cuenta, lo primero que había es que de esos jóvenes que iban a esos eventos, adolescentes y todo, lo primero que había era relaciones de noviazgo que terminaban. Por todas partes, ¿verdad? Todos cortaban con todos. ¿Por qué? Porque unos decían, es que soy demasiado joven, no debo tener novia, tengo 14, ¿verdad? No estoy en edad. Otros decían, yo sé que no estoy haciendo las cosas bien, pero todos empezaban a tener este fuego interno que les hacía tomar decisiones. Pero si nosotros lo que hacemos nada más es, ¿verdad?, sobar el lomo, cada domingo ven para que te sientas un poco peor, entonces nunca vamos a tener esto que tiene la iglesia de los Efesios, discernimiento espiritual. La idea es que todos se conviertan. ¿Cuál es el plan de Dios? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora la pregunta es, ¿yo tengo cosas de qué arrepentirme? Y si las tengo, ¿hasta cuándo me voy a arrepentir? ¿O qué estoy esperando, verdad? Que Dios haga algo que yo no quiero hacer por mí. Entonces en Jesús vemos la fórmula. Jesús, dentro de las razones por las que lo crucificaron, tiene que ver con, sobre todo, lo que él decía. Cuando el evangelio es predicado, cuando Jesús hablaba y hablaba la verdad y predicaba el evangelio y confrontaba a los hombres judíos, ¿verdad?, a los religiosos de la época, lo que sucedía era una ofensa a la carne. Cuando tú predicas el evangelio, la carne se va a ofender. Porque la santidad ofende. Es como poner la luz para verte todos los defectos, ¿verdad? Todos nos vemos muy guapos de noche. Pero ¿qué pasa cuando ponemos el vanity, ¿verdad?, hacia toda luz y nos vemos, encontramos imperfecciones?
Y lo que hace la luz de Cristo es poner sobre ti para que todo quede al descubierto. ¿Y qué se ofende? Pues la carne. La carne que no quiere ser expuesta, ¿verdad? Y cuando la carne se expone, pasan dos cosas. O me arrepiento y busco a Dios, o me enojo con el mensajero, que en ese caso era Jesús. Por eso lo buscaban apedrear. Muchos lo seguían, pero otros lo repudiaban. Difícilmente alguien se quedaba indiferente. Cuando el evangelio está siendo constantemente predicado, difícilmente una persona se va a quedar como si nada. Eso nunca pasa, ¿verdad? Entonces, oramos, ¿verdad? Predicamos para que la gente se convierta, mostramos amor, ayudamos. Pero el rebaño debe ser cuidado. La iglesia de los Efesios, sabía hacer eso muy bien. Cuidaban a su gente, ¿verdad? No dejaban que alguien llegara con una falsa enseñanza, no dejaban que alguien viniera con malas intenciones, ¿sí? No solamente por el talento, a veces también sucede que alguien llega con un don, con un talento, y ese talento puede ser muy explosivo y la gente le gusta el talento, ¿verdad? Le gusta el don. Pero de pronto ese mismo talento, esa misma persona que tiene ese talento, de pronto puede tener ciertas miradas coquetas con ciertas personas. Puede tener ciertas actitudes que son ajenas a Dios. Y en ese sentido tenemos que tener discernimiento. Más que el talento, primero es la fidelidad y entonces el talento. Si queremos discernir espiritualmente las cosas. Entonces, pero también otra cosa que hacían es que probaban a los apóstoles. Fíjate la madurez de la iglesia. Eran capaces de probar a los apóstoles. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que hay 12 apóstoles, ¿verdad? Matías, el último que escogieron, y los otros 11. Y después se mencionan otros como Pablo, ¿sí? E incluso Santiago, el hermano de Jesús, que tenía autoridad apostólica. Y vemos que había esta palabra apóstol o enviado, era una palabra que se usaba para diferentes cosas, ¿verdad? Había gente que fundaba iglesias, había gente que levantaba obras, ¿sí? Y esos eran los enviados, eran los apóstoles. Y hay una carta de la iglesia primitiva que es más vieja que el libro de Apocalipsis, que se llama el Didaché. Y el Didaché es como un recetario de todo lo que tienes que hacer y qué no hacer, ¿verdad? Y en el Didaché viene cómo puedes discernir la receta, ¿verdad? A los falsos apóstoles y los falsos predicadores o los falsos profetas. Y una de las cosas curiosas es que decía, ¿verdad? Que si alguien llega, imagínate que alguien viene a fundar una iglesia en Nacatoches, ¿verdad? No hay carro, no hay nada, andan en burro o caminando y llegan aquí a Lafkin y te dicen, ya es de noche, hermano, voy a Nacatoches a fundar, voy a levantar una obra, soy apóstol. Lo que dice el Didaché es, recíbelo una noche y despídelo al otro día. Si es una emergencia, se le dobló el tobillo, déjalo 2 días. Pero no que se quede 3, porque entonces no es apóstol, ¿verdad? Es un vividor, falso profeta. Y que no se lleve joyas, que no te pida dinero, que no te esté exigiendo nada, dale de comer para el camino, ¿sí? Y que allá se encarguen de él a dónde va a ir. Era una forma. ¿Qué hacían los efesios? Seguir el recetario, lo que nos enseñaron, ¿verdad? Lo que los apóstoles enseñaron y lo que dice el Didaché y lo que dicen las cartas, eso es lo que vamos a hacer. Una iglesia que tiene conocimiento. Cuando no hay conocimiento, cualquier cosa que me digan me la puedo creer si suena bien. Es importante que el cristiano esté equipado con la verdad de la palabra de Dios. Sí, entonces, la revelación de quién es Dios, ya sabemos de su plan para la humanidad, de la salvación, de las doctrinas de la fe, aquí están. No necesitas que alguien venga con una nueva onda. Están acá, todas están escritas, todo lo que vemos está ahí. Ahora hay millones de cristianos, es normal que vamos a tener diferencias doctrinales, pero bajo una misma base, ¿verdad? Que está en la palabra de Dios. Entonces el trabajo apostólico existe, ¿sí? Todavía hay gente que anda como apóstol, fundando iglesias, levantando obras, sí, pero tenemos que entender también cómo discernir, ¿verdad? A un falso maestro, a un falso pastor, a un falso apóstol, un falso profeta y un falso cristiano. Eso es tu trabajo discernirlo para que no seas engañado, ¿sí? ¿Tú crees
que todo aquel que se nombra pastor tiene llamado de pastor? No es tu trabajo decir quién sí, quién no, tal vez, ¿verdad? Pero tú tienes que saber, tú tienes que verlo, tienes que tener esa conciencia, ¿verdad? ¿Y cómo ganamos entonces nosotros discernimiento? Con la palabra de Dios y orando, no hay más. ¿Quieres discernimiento? Lee la palabra de Dios y ora. Ese discernimiento no va a venir por otra parte. No lo puedes ganar en un curso, no lo puedes ganar en línea, no te lo pueden vender. Necesitas conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en 2 de Pedro, muchos siguen las disoluciones de los falsos maestros, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia muchos van a hacer mercadería con ustedes, con palabras falsas. Pedro lo dice. Muchos van a seguir a esos falsos maestros y van a tener sus disoluciones, su libertinaje, ¿verdad? Por causa de ellos, el camino de la verdad va a ser blasfemado. ¿Qué dice la gente de los creyentes? ¿Qué dice la gente de las iglesias? Tú escuchas a las personas que no son creyentes. ¿Qué dicen ellos de nosotros? Que la iglesia es negocio, que los que son de la iglesia son peores, que viven peor que los que no son de la iglesia. ¿Por qué? Porque el creyente, en su ignorancia, por no querer abrir este libro, ha seguido las falsas doctrinas y las ha practicado. Mi trabajo como cristiano es probar esos espíritus. Mi trabajo como creyente es probar la verdad de la mentira. ¿Qué es una disolución? Un libertinaje y excesos, ¿verdad? Y esto es lo que hacen los falsos maestros. Los falsos maestros llevan predicaciones libertinas, con excesos, hablan palabras fingidas, van a vaciar tus bolsillos, ¿verdad? Y no para los pobres ni para la obra, solamente para ellos, ¿verdad? Para hacerse ricos ellos. Sí, sucede. Pero si el creyente tiene conocimiento, el creyente no va a seguirlos. Pablo mismo trata este tema en la palabra de Dios. Habla que está bien que los obispos, por ejemplo, reciban ofrendas e incluso unos vivan de la iglesia. Eso no es problema. El problema está, ¿verdad?, cuando alguien empieza solamente a acumular riquezas, ¿sí? Entonces también, 2 de Pedro me dice que estos falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes, es decir, a las almas más débiles. A ellos los seducen. Si tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. A los efesios no podía llegar uno de esos, porque los reconocían, ¿verdad? Los pescaban, ¿sí? ¿Cuáles son los que se manejan de esta manera? Entonces, ¿cómo puedo tener discernimiento? Orando y leyendo la palabra. Tus disciplinas espirituales son muy importantes. Tu ayuno, tu meditación en el Señor, incluso tu descanso en el Señor son importantes. Todo eso te va a dar la posibilidad de discernir. Le decía Ignacio de Antioquía a Policarpo, antes de ser ejecutado, él escribe una carta y le dice, todo lo que puedes ver con tus ojos, júzgalo bien. Pero lo que no puedes ver, pídele a Dios que te lo revele. Así que el Señor está abierto para hablar a tu corazón y a tu espíritu, ¿verdad? Para tener discernimiento. Y es hermoso cuando una iglesia tiene discernimiento. Vemos uno de los reyes molestos porque el rey de Israel descubría todas sus tácticas. Todo lo que iba a hacer sabía. Él llegaba por la derecha y el rey de Israel se iba por la izquierda. Sabía todo y está enojado. Dice, hay un soplón aquí, ¿verdad? En mi ejército. Y viene su eunuco y le dice, es que ahí hay un profeta que le dice al rey hasta lo que tú hablas con tu almohada. Y así es el corazón del Señor, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es lo que tengo contra los efesios, que abandonaron su primer amor de Dios.
O sea, puedo ser trabajador en la obra, ser esforzado, tener discernimiento, enseñar la sana doctrina y vivir bien. Puedo ser un buen maestro, un buen pastor, puedo ser un buen cristiano, puedo tener discernimiento, ser un hombre de oración, puedo hacer todo bien. Pero si mi primer amor se ha ido, Dios tiene algo contra mí. Si no hay una devoción, porque las cosas que se hacen para Dios tienen que hacerse con devoción. ¿Y qué es devoción? Es admiración, ¿verdad? Es esa mirada, ¿verdad? Que el esposo le da a su esposa, la mira con devoción, ¿verdad? Cuando dice, la ves haciendo así las tortillas de harina, ¿verdad? Y dices, no hay otra como ella, ¿verdad? Esa es la devoción con la que la iglesia debe de mirar a Cristo. Y si deja de hacerlo así, entonces algo tenemos que cambiar cuando no hay devoción, ¿verdad? No es suficiente con trabajar. Nosotros los esposos a veces pensamos y decimos, pues yo ya voy a trabajar todos los días, ¿verdad? O sea, ya le doy para la quincena, ¿verdad? O sea, hago todo. ¿Qué quiere, verdad? Devoción. No basta con ser un cristiano trabajador. No basta con ser un cristiano que discierne. Tienes que ser un cristiano que sea devoto a Dios, ¿verdad? El amor es la base de tu fe también. Esa es la base de la ley. Jesús dijo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y si lo amo con toda mi corazón y mi alma y mi mente, cuando yo estoy en pecado, yo sé que debo cambiar y busco cambiar. Cuando yo sé que estoy haciendo algo mal, inmediatamente corrijo. Cuando sé que Dios me llama a hacer algo, voy y lo hago. ¿Por qué? Porque tengo devoción. O acuérdate cuando eras novio, ¿qué no hacías? ¿Qué no hacían los hombres, verdad? Cuando antes no te querías ir por ese camino porque salían perros, pero luego casualmente en esa colonia está la muchacha con la que te hiciste novio y a poco no te cruzabas por ahí, ¿verdad? Con palos y armado, pero ibas, ¿sí? Eso es amar con tu corazón y tu mente, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, ¿qué hacemos? Ay, es que hay un nuevo tope en la calle, a lo mejor no voy a sacar el carro, a lo mejor no voy a la iglesia. No se me vaya a descomponer la transmisión, una llanta se me va a ponchar. Ay, es que hoy hace mucho calor. Ay, es que está el chipi chipi. Ay, es que estoy enfermo. Voy a dejar todo. ¿Dónde está nuestra devoción a Dios? Cuando hay creyentes en Oriente, ¿has escuchado, leído en tus redes? Hay páginas que nos hablan de la situación cristiana allá. ¿Sí? No todo es, no todo es Trump. Allá están pasando cosas y están creyentes en Haití, por ejemplo, se están subiendo a secuestrar pastores mientras están predicando. En Asia, en África, ¿verdad? En Camerún, en Nigeria, acaban de matar, ¿verdad? Un grupo de cristianos después de un servicio. Estaban otros en Camerún adorando al Señor, estaban en su mensaje y llegaron los islámicos, ¿verdad? Extremistas a acobardarlos, ¿verdad? A tratar de gritarles, a decirles cosas. No los mataron, pero no se les quitaron de encima. Están pagando un precio alto, pero ¿sabes qué está pasando? Son gente devota al Señor. ¿Dónde está nuestro primer amor? Para Dios, el amor y la devoción a Él es clave en nuestra vida cristiana. Si el cristiano pierde su devoción a Dios, progresivamente va a perder todo lo demás. Tarde o temprano va a perder todo lo demás, ¿verdad? De lo que acabamos de hablar. El amor, cuando no hay amor, cuando no hay devoción, cuando se enfría el amor, porque esto viene por dentro, cuando se enfría lo de adentro, todo lo que está bien por fuera va a empezar a descomponerse. ¿Sí? Tal vez al principio solo tú lo notas, dejaste a Dios y la gente no se da cuenta porque tú sigues sirviendo igual. Pero tarde o temprano se va a empezar a notar en tus acciones, en tu servicio, en tu forma de vivir. Va a ser algo que va a ser evidente a los ojos del mundo cuando no hay amor. ¿Sabes qué pasó con la iglesia de la Edad Media? ¿Qué pasó con la iglesia constantina? Se le acabó el amor.
y pasaba cada detalle y Dios tuvo que reformar. Cuando no hay amor en nosotros, empieza a notarse en nuestras obras. Y todo lo bueno que estaban haciendo los efesios se iba a echar a perder porque su devoción se había acabado. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de olvidar el primer amor y la devoción a Dios? Primero, hay apatía espiritual. ¿Te acuerdas los discípulos? Ven un ciego de nacimiento y ¿qué hacen? ¿Oran por él? No. ¿Le dan de comer? No. ¿Le preguntan cómo está? No. ¿Qué hacen? Van con Jesús y le preguntan, ¿este está ciego porque pecó él o porque pecaron sus papás? Apáticos espiritualmente, ¿verdad? No les importó. Y nos puede pasar lo mismo. ¿Y por qué anda así? ¿Qué te importa por qué anda así? Ve, ora por él, ¿verdad? O dile algo, dale algo. O si no, no hagas nada. Pero somos apáticos espiritualmente, ¿verdad? Juzgamos, ¿verdad? Vamos y queremos encontrar la razón de por qué esa persona está como está. Apático, ¿verdad? Y Dios llamando a su iglesia, empujándola, pero la iglesia está apática porque no tiene devoción. Hay un servicio mecánico que empezamos a hacer. Ahí está Jesús sentado. ¿Quién sabe qué palabras sabias vaya a decir Jesús que te puedan cambiar la vida? Ah, no, pero ya está Marta lavando los platos. Preocupada, ¿verdad? Porque hay polvo en el piso. Empezamos a servir mecánicamente, ¿verdad? Estamos en la iglesia, trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer, pero es mecánico, no hay devoción. También cuando no hay devoción a Dios va a haber indiferencia con las personas. Un sacerdote judío ve a un hombre tirado, recién asaltado, y pasa de largo. Hay apatía. También hay apertura al pecado. Salomón comenzó su reino con temor de Dios, pero esa devoción se le acabó. Y si tú ves el final de sus días, casado con muchas mujeres, instaurando la idolatría en Israel, y si tú ves Eclesiastés, está su testimonio, él escribe, ya estoy viejo, trabajé tanto, no me quedé con ganas de nada, todo cuanto quise, lo tuve, ningún antojo, porque era riquísimo el Señor, era rey, pero me la pasé trabajando, y lo que yo voy a dejar, yo no sé cómo lo van a cuidar los que vienen detrás de mí. Su hijo, primer acto que hace como rey, divide el reino en dos. ¿Se le acabó? Cuando nosotros estamos sin devoción a Dios, vamos a empezar a perder el rumbo de nuestra fe. Vamos a empezar a dejar de ser iglesia para hacer otra cosa, ¿sí? Y esto es lo que le podía pasar a los efesios. Ahora, versículo 5, si lo tienes ahí, dice, por tanto, hay una instrucción, ¿verdad? Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dios le dice a la iglesia de Éfeso que está fallando, pero también le va a dar una instrucción. Y entonces lo primero que le dice es, recuerda y arrepiéntete. Es decir, reflexiona. Si tu primer amor se acabó, si tú eres de los cristianos que dicen, yo me acuerdo cuando estaba en mi mejor momento con el Señor, ¿verdad? Entonces reflexiona y haz las primeras obras. Mira de dónde te caíste. Piensa y di, yo estaba acá, ¿verdad? Desde ahí me caí y estoy muy abajo. ¿Qué tengo que hacer? Volver a subir a donde estaba, recordar cuál era mi lugar. ¿Quién de nosotros se cae de la cama y se queda en el piso? O nada más yo me quedo de la cama. Inmediatamente nos levantamos de la silla, nos levantamos. Vamos caminando en la calle, nos tropezamos y nos levantamos y hacemos como que no pasó nada, ¿verdad? Si nadie nos vio. Nos pasa. Pero ¿por qué nuestra vida espiritual no? Dice el Señor, recuerda, ¿verdad? ¿Por qué razón tú como creyente, como terrícola, lleno de defectos y una humanidad pasajera, habrías de perder la devoción por el Dios eterno?
¿Qué nos creemos nosotros, verdad? Porque no perdemos devoción por lo que nos gusta hacer. No perdemos devoción por nuestra comida favorita, por el equipo al que le vamos, por nuestras cosas que nos gustan, pero sí perdemos devoción por Dios. Recuerda tus viejas obras, las buenas, y regresa a ellas, ¿verdad? A Dios le interesan las obras, sí le interesan mucho. Le interesa tu vida. Mira de dónde has caído, cómo solías orar, cómo solías alabar, cómo solías adorar, cómo llegabas con gozo a la iglesia. Reflexiona tu cristianismo. No sea que estés cayendo en una espiral de costumbre de la cual después no puedas salir. Que se te olvide la pasión. Si antes tenías gozo por ir a la iglesia y ya no tienes gozo, ya es pesado. Si antes te deleitabas con la palabra y ya no te deleitas, entonces recuerda, reflexiona, pero lo que dice ahí también es, arrepiéntete, como si hubiera pecado. No, es que es pecado dejar de amar al Señor. Se está enfriando tu amor y corres el inminente peligro de morir. Así era el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso. Le pasó a David, el que adoraba al Señor debajo de un árbol, el que cantaba, el que adoraba, se acostumbró a ser rey. Y el día que vio una mujer que le gustó, fue y mató al esposo de ella y se quedó con ella. ¿Por qué? Porque se le acabó la devoción a Dios. Él pudo arrepentirse, pero es necesario que los efesios, ¿verdad? Era necesario que ellos volvieran a su antigua realidad, a donde Dios los había puesto. Si tú eres un creyente que dices, tal vez estoy en un nivel menor al que estaba, entonces regresa a donde Dios te tiene. Porque no perteneces a donde estás. Dios te tiene un llamado. Deja el primer amor, mira, esto no es, y aquí lo podemos ver, no es un bache. Dejemos de ver nuestra pereza espiritual como un bache, no es un bache. Dios no le dice a los efesios, pues levántate y haz lo que tienes que hacer. O sea, no es un bache, no es que digas, mañana empiezo la dieta, ya. No es un bache. Arrepiéntete. Es un asunto de una restauración completa. No es nada más que le eches ganas, requieres restauración. Desde el arrepentimiento, el perdón de Dios, sentirte aceptado por Cristo y entonces volver a tus primeras obras. Y hay una advertencia que le dice a los efesios. Versículo, ahí mismo en el 5, ¿verdad? Porque si no, vendré. ¿Quién? ¿El diablo? Cristo. A ti. ¿Y qué haré? Y quitaré tu candelero de su lugar. No es el diablo. ¿Quién cerró la iglesia de los efesios? ¿El diablo? Cristo está diciendo, si ustedes, efesios, no vuelven a su primer amor, yo voy a venir y yo voy a quitar el candelero de su lugar. Cuando esa iglesia estuvo abierta en las mañanas, ¿verdad? Con creyentes, ya no estará más. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Dónde van a estar nuestros hijos y nuestros nietos? ¿En qué Dios van a creer? ¿Dónde van a adorar si ya no hay iglesia en Efesios? Si Dios quita el candelero de su lugar, entonces ¿qué van a hacer los de mi casa? Yo conozco a Dios, pero ¿qué van a hacer los que no? Es la presentación literal de un juicio de Cristo sobre una iglesia que no estaba en su primer amor, ¿verdad? Y Dios le está diciendo a la iglesia, antes de que ustedes, por fríos, antes de que empiecen a hacer despapalle, ¿verdad? Y medio, y empiecen a descomponerse, y sean vituperio para el nombre de Dios, yo lo cierro. Acá hay otras 6, ahí en Asia Menor, que pueden servir. Pero está la decisión en los efesios, ¿verdad? En ellos. Hay consecuencias de no volver a su primer amor. Es una trágica consecuencia. ¿Qué va a pasar con mis generaciones siguientes? Cuando yo oré y le dije al Señor, mis hijos van a ser sacerdotes de tu templo.
Cuando yo le dije, en mi casa y yo serviremos al Señor, mis nietos van a estar en tu camino, Señor. Pero si no hay candelero, ¿qué nos queda? Entonces tenemos que volver a nuestro primer amor por el Señor. Tenemos que volver a amar a Dios con locura, con santidad, llenos de la presencia de Dios. Tú no quieres, ¿verdad? No queremos que el Señor quite su mirada de Lufkin. Requerimos un cuerpo en movimiento que ame al Señor y a las personas. La iglesia no debe olvidar su primer amor para permanecer por generaciones, ¿verdad? Dios siempre espera que la iglesia siga renovándose, ¿verdad? Estas palabras de Dios son palabras de atención. Hay importancia en atender las instrucciones de Dios, ¿verdad? Y al final dice, versículo 7, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en Primera de Juan, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir la instrucción de Dios. Todo cristiano que se convierte, todo nacido de nuevo, todo que teme al Señor, es necesario que viva en devoción al Señor, en su vida, en su fe, en sus obras, ¿verdad? Para que permanezca en el Señor. Y estos son los vencedores. Estos son aquellos que caminan delante de Dios. Te voy a invitar a que te pongas en pie. Y Dios le presenta a la iglesia de los Efesios su decisión. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tus primeras obras. Vuelve a tu primer forma de vivir cuando estabas enamorado de mí. Y te voy a llamar vencedor. Pero debemos comprender que ese mismo Cristo, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de perdón, también es un Dios lleno de justicia. Cristo vino como cordero, pero vuelve como un vencedor, como un rey, y viene a juzgar, y viene a vencer. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para volver a nuestras primeras obras? Cierra tus ojos. Aleluya. Para que podamos encontrar un sentido profundo a la existencia de las iglesias locales, debemos conocer la visión del Señor sobre ellas. Para encontrar el profundo significado de esta iglesia, requerimos tener una mente profunda, llena de la visión de Dios sobre nosotros. Pero Dios no deposita su visión sobre quien no esté dispuesto a seguirlo. El arrepentimiento de lo que sabemos que está mal no es algo que requiera tiempo. Es algo que se puede hacer hoy. Porque el que ama al Señor urgentemente busca acomodarse en la fe con Él. Cuando tú amas a alguien, buscas congraciarte con esa persona. Cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a una persona, haces todo lo que puedes por estar bien con esa persona. ¿Cuánto más con el Dios vivo a quien le debemos toda la devoción? Lo que tú ya sabes que en tu vida no está bien, estás llamado a corregirlo.
para ser vencedor en tu fe. Para que Dios pueda usar todo lo que quiera hacer contigo. Para que pueda usarte, para que tus dones puedan expresarse, para que se derrame el Espíritu del Señor sobre tu vida y te llene fuertemente. Primero que nada, requerimos arrepentimiento y un verdadero deseo del primer amor, de la primera devoción, de estar encendidos en fuego del Señor. No se trata solamente de una buena enseñanza, una buena doctrina. Requerimos ser flechas encendidas en respuesta al llamado de nuestro Dios. Aleluya. Señor, te pedimos por la situación de nuestra ciudad. Danos la responsabilidad y la carga, Dios, sobre nosotros, de la generación en la que estamos. Danos sentido de ocupación, responsabilidad, Señor Dios, sobre la ciudad en la que estamos viviendo. Ya no queremos, Señor, ver más familias destruidas. Ya no queremos, Señor, ver más familias ahogadas en la desesperación, en la frustración, en la depresión. Ya no queremos, Señor Dios, ver más almas que no tienen la fe en ti, Señor, perdidas en sus propios pensamientos, arruinadas por el pecado. Queremos ser esa iglesia, Señor, que lleve la transformación a las personas. Pero pone en nosotros esa carga, Señor Dios. Pone en nosotros esa carga, Señor Dios. Dame sentido de responsabilidad sobre las almas. Quita de mí, Señor, el egoísmo de pensar solo en mí. Como si tú fueras un ente que se encarga de cumplir mis deseos, Señor. Y ayúdame a entender cuál es mi responsabilidad como creyente. Y de lo que he de rendir cuentas delante de tu presencia en aquel día, Señor. Aleluya, Dios. Te adoramos, Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces. Y gracias, Señor, por mis hermanos que están en este lugar, Dios. Dales guianza, Señor, cada uno de ellos en su vida y en lo que han de hacer. Danos carga, Dios, por las almas. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor Dios. Bendigo sus llamados, bendigo sus trabajos, sus casas. Y te pedimos, Señor Dios, que tú les guardes durante toda esta semana, Señor. Les despedimos, Señor.